Buenos días tengan todos ustedes. Nos da gusto estar en este lugar, disponiendo nuestro corazón, apartando un tiempo para ser instruidos, como decía el hermano, no por un predicador, no por una persona, sino por la gracia y la misericordia y la palabra de Dios, que es la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos exhorta. Entonces, me da mucho gusto estar nuevamente en este lugar para compartirles el mensaje en este día. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los presentes. Nos da gusto que de aquellas personas que vemos caras nuevas, vemos algunos que nos visitan. Y hace 8 días tuvimos el gusto de saludar a los hermanos de personas de San Cristóbal, Tepeteopa, y creo que muchos lugares aledaños de Miahuatlán, de Coayucatepe, de San Lorenzo, de Altepeji, algunos. Son todos bienvenidos. De Pinoaceres, hermanos, damos la bienvenida. Y pues es un grato honor estar en este lugar para compartir la palabra, para compartir una enseñanza y una bendición más que nada de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan estamos siguiendo una secuencia de enseñanzas en las que el Señor Jesús, en su grande amor, en el gesto cuidadoso que Él tiene para con la humanidad, en este caso llamados aquellos sus discípulos, aquellas personas que habían estado al lado de Él, aquellas personas que habían caminado en ese ministerio que Él llevaba a lo largo de 3 años. Él había estado, o esos discípulos habían estado al lado de Él, y con cuánto cuidado Él les estaba, como decía el hermano hace un rato, les estaba anunciando de su partida, les estaba anunciando que iba a ser quitados de Él, les estaba anunciando que iba a ser encarcelado. En otras porciones del Evangelio habla de que iba a ser entregado, y aquí Juan toma otras palabras y que es traducido a lo mismo. Jesús hablándoles, diciéndoles que iba a ser quitado de ellos. Y qué tristeza para aquellos que habían estado, se habían acostumbrado a estar con Él, por decirlo así, se habían acostumbrado a depender de Él, porque era una dependencia que estos 12 discípulos, bueno, en este momento ya solamente eran 11, pero era una dependencia que ellas tenían por costumbre. Traer los problemas, traer los enfermos a Jesús, traer las necesidades que se presentaban, las traían a Jesús. Y hermanos, cuando Jesús les empieza a decir que iba a ser tomado, que iba a ser quitado de ellos, empieza a generar una tristeza en el corazón de cada uno de ellos. De tal manera que lo que nos compartía el domingo pasado el hermano Alejandro, o sea, es eso, o sea, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y sí, hermanos, ¿por qué? Porque nos acostumbramos, aunque nosotros pensamos, aunque nosotros como hijos que somos, llegamos ciertamente a superar en conocimientos, y no digo por soberbia, no digo por arrogancia, a veces llegamos a tener ciertas capacidades mayores que las que tienen nuestros padres, pero estamos acostumbrados a depender de ellos, ya sea para un consejo, ya sea para una necesidad, o sea, para algo que, aunque nosotros tenemos vasto conocimiento, a veces carecemos de cierto entendimiento, de ciertas cosas que no alcanzamos a entender. Y hermanos, y a veces nos acostumbramos
porque dependemos, porque estamos acostumbrados desde tiempo atrás a depender de sus padres. Y lo podrán decir los jóvenes que hoy pueden tener aquí a sus padres, hermanos que pueden tener aquí a sus padres. Hermanos, porque llegan a tener cierta edad, no llegan a ser menos. Siempre tenemos necesidad de eso. Y aquí los discípulos, cuando Jesús les está diciendo, vayamos a Juan 16, en el verso 16, dice: el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 16, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir esto con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Verso 19 dice: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros oraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle su gracia. Es el Espíritu Santo el que nos da la gracia, el Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento, el que nos revela sus verdades. Entonces yo los invito a que oremos porque sea el Espíritu. Hermanos, nosotros a veces nos preparamos y decíamos que cada uno de los presentes entiendan lo que Dios nos ha revelado a nosotros, pero a veces nosotros carecemos de palabra, carecemos de expresión, hermanos, pero el Espíritu Santo dice que es el que nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo dice que nos daría testimonio, el Espíritu a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, necesitamos del Espíritu Santo para entender esta palabra. Padre amado, bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres soberano, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor, como cantábamos ahorita. Tú eres glorioso, Señor. Padre, y sí, Señor, tú eres, Señor, el que aún en los momentos bien complicados, en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, Señor, como dice ese salmo, Señor, tú eres el que has levantado nuestra cabeza, Señor. Tú eres, Señor, el que nos has guardado, y tú eres, Señor, el que nos has impulsado, Señor, a seguir caminando, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por todos tus cuidados, por toda tu divina providencia, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que en este momento avives tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, el que nos abra el entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.
Pues sí, hermanos, amada persona que nos visita, entendiendo esta porción de las Escrituras, el Señor Jesús está teniendo esa serie de instrucciones a los discípulos, esa serie por decirlo así, motivaciones al cuidado del corazón, al cuidado del alma de estos discípulos. ¿Cuánto cuidado tiene Dios por cada uno de esos discípulos, al igual que tiene por cada uno de nosotros? Hermano, definitivamente los discípulos o Jesús mismo conocía el corazón de ellos, conocía que son humanos, que eran personas que batallaban con sus emociones, que batallaban con sus caracteres, hermano, y es que es la constitución humana. O sea, que cuando dejamos que florezca la carne, cuando dejamos que el yo sobresalga, y no dejamos que el Espíritu, no dejamos que sea Dios el que nos guíe, que sea Dios el que nos instruya, el que nos dirija, sea el Señor de nuestras vidas. Muchas de las veces tenemos esas luchas, esas batallas, que mezclamos las emociones, mezclamos los sentimientos, y no permitimos que la voluntad de Dios florezca en nuestros corazones. Y aquí podemos ver que Jesús conocía el temperamento de cada uno de ellos. Ya había convivido mucho tiempo con ellos. Y lo que nos compartía el hermano la semana pasada, o sea, nos deja ver eso. Que ya nos dice que la tristeza, dice en el verso 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Al estar dándoles estas instrucciones a los discípulos, Jesús había visto el cambio en sus semblantes, hermano. Había visto quizás el rostro de Pedro. Pedro, una persona muy temperamental, muy voluble, y al igual que los otros discípulos, al igual que nosotros, hermanos, somos humanos y batallamos mucho a veces con nuestro carácter, batallamos mucho con nuestro temperamento. Y el saber que Jesús iba a ser tomado, hermano, no era muy fácil para ellos, no era muy fácil, no era cosa bueno, ahí lo suplimos con cualquier cosa, no. Era algo muy importante. O sea, Jesús estando al lado de ellos, ellos se sentían confiados, se sentían en esa plenitud. Ellos veían cómo Jesús hacía milagros, ellos veían cómo la gente se convertía, cómo los demonios mismos eran reprendidos, y ellos sentían esa confianza de estar con Jesús. Pero cuando Jesús es tomado, o cuando Jesús, mejor dicho, les empieza a dar estas instrucciones de lo que iba a acontecer, totalmente cambia su forma de pensar. Algunos quizás cabizbajos, o sea, como si nos habló de un reino, nos está hablando de un reino, y ahorita o sea, se va a ir, o sea, ¿cómo va a ser eso? Quizás pensaban, bueno, es que ¿cuándo va a ser ese reinado? O sea, ¿cuándo va a ser ese principado en donde, o sea, y todo lo que nos ha dicho, y bueno, Él dice que se va a ir, Él dice que va a ser entregado, Él dice que va a ser quitado de nosotros, hermano, y es algo con lo que también nosotros en ocasiones pasa por nuestra mente. Cuando todas las cosas nos están yendo bien, cuando todas las cosas van, como dice el dicho por ahí, van todas de viento en popa, es fácil decir que somos cristianos, hermano. Es fácil decir que vamos caminando y vamos avanzando y todo va bien. Pero hermanos, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tribulaciones, es cuando realmente se glorifica nuestro Dios. Es cuando realmente Dios alcanza a oler ese incienso. ¿Por qué? Porque se agrada en personas que le dedican su vida, que le creen a su palabra, que le creen a lo que Él les prometió, hermanos. Y hermanos, definitivamente
Aquí vemos el ejemplo o vemos un cuadro en donde el corazón del ser humano, el corazón de la persona tiende a eso. Hermanos, a veces en el corazón del ser humano, eh, eh, a veces no, o sea, como que chocamos con lo que Dios nos dice, ¿no? Hay veces que, pues sí creemos en Dios y decimos, sí, cierto, yo soy cristiano, pero a veces cuando Dios nos dice que tenemos que hacer esto, que tenemos que aprender a esperar, o cuando estamos en dificultades, hermano, a veces nosotros, hay algo que no encaja con nosotros, hay algo que no encaja con nuestra manera de pensar, y a veces somos impulsivos y tomamos decisiones precipitadas. Y en dado caso, nosotros o estos discípulos estaban en esa perspectiva, bueno, ¿qué viene? O sea, Él nos va a ser quitado. ¿Y qué viene después? Y Jesús sabía lo que iba a acontecer, hermano. Sabía que iba a ser crucificado, sabía que iba a ser avergonzado, sabía que iba a ser escarnecido. Y hermano, hermana, persona que nos acompaña, personas que a través de la enseñanza que la verán más adelante, cuánta confusión había en el corazón de ellos. Hermano, porque ellos estaban, por decirlo así, estaban jubilosos, ellos estaban gozosos, ellos estaban que no creían en nadie, no, pues Jesús está con nosotros, Jesús va delante de nosotros, y cuando Dios va delante de nosotros, hermanos, o sea, no hay quien nos cierre la boca, y no hay quien nos, aunque nos digan, ¿sabes qué? Que te quieran menospreciar y que te quieran hacer menos y que te rechacen. Hermanos, cuando Dios va contigo, hermano, no sientes feo, no sientes esa vergüenza. Pero hermanos, Jesús iba a ser tomado, iba a ser llevado al Padre. Y Jesús estaba preparando los corazones de ellos. ¿Por qué? Porque se iban a enfrentar, quizás como usted y como yo, hermano. Estos discípulos iban a pasar, por decirlo así, iban a pasar la vergüenza de su vida. No que era el Mesías, no que era el que se le sujetaban los demonios, no que era el prometido de Dios. Y ahora quizás iban a estar, cuando iba a ser crucificado, iban a pasar la vergüenza, el rechazo, el menosprecio, como el que quizás usted y yo pasamos, al que cuando te dicen, es que tú eres cristiano, pues es que no se enferman, es que no pasan por estas dificultades, es que no, y muchas cosas que haciéndote ver menos o menospreciándote. Y los discípulos, o más bien Jesús sabía que estos discípulos iban a pasar por esa situación. Hermano, hermana, los discípulos iban a ser quizás atacados por la misma religiosidad, por los mismos que en un momento dado habían seguido a Jesús y que ahora lo habían rechazado. Porque muchos de los que seguían a Jesús, muchos se habían vuelto atrás, dice el capítulo 6 de Juan. Y entonces podemos ver que cuando Jesús les empieza a decir, les empieza a hablar de que iba a ser tomado, que por un poco, dice, todavía un poco y no me veréis. Estaba hablando de que, o sea, va a haber un momento en el que me vas a dejar de ver, en el que te voy a tener que dejar, en el que voy a tener que cumplir el propósito del Padre. O sea, yo ya vine, ya estuve aquí, pero tengo que cumplir lo que del Padre diseñó. Y yo tengo que ir al Padre. Dice en el verso 17, perdón, en el verso 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesús tenía que ser tomado. Y hermano, decía, estos discípulos iban a pasar quizás el escarnio, quizás la vergüenza. Perdón que tome un ejemplo, a lo mejor muy vulgar. Aquí hay deportistas que les gusta el básquetbol. Cuando van ahí con toda la perspectiva y toda la emoción y wow, que
y que querían aplastar al equipo contrario y resultó lo contrario. Resultó que en lugar de que ganaran 20-0, el marcador está al revés. ¿Verdad que no es a veces hasta como que vienes como apachurrado, como que vienes cabizbajo y necesitas que alguien te levante el ánimo? Jesús es lo que les estaba preparando a sus discípulos, estaba preparando a estos discípulos porque iba a llegar ese momento, iba a llegar el momento en el que iban a estar tristes, ahí achicopalados. ¿Por qué? Porque no habían entendido mucho de lo que Jesús, muchas verdades de lo que Jesús a lo largo de este ministerio les había dicho, de lo que le tenía que acontecer. Pero lo glorioso es que dice la palabra en el verso 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos quiere decir? Todavía un poco y no me veréis. Y dice, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Por qué yo voy al Padre? Hermanos, los discípulos no entendían que Jesús tenía que ir al Padre. Hermanos, y lo que nos compartía el domingo pasado, el hermano, era eso, hermano, que Jesús tenía que ser quitado de ellos. ¿Para qué? Para cumplir lo que de Dios, o sea, Dios había diseñado. Para cumplir la promesa que dice, os conviene que yo me vaya y os enviaré el Consolador. Hermano, Jesús tenía que ser tomado. Jesús sí iba a ser escarnecido, sí iba a ser crucificado. Hermanos, las cosas o los planes de Dios nunca carecen de propósitos, hermano. Como usted y como yo, a lo mejor muchas de las veces pasa por nuestra mente: ¿y por qué tengo que pasar por esto? ¿Y por qué tengo que cruzar por esto? Mira, yo le puedo cortar vuelta por acá está más fácil. Yo creo que si le hago por acá, me complico menos. Pero hermanos, si Dios dice que es por ahí, hermanos, a lo mejor sí va a estar un poco más complicado, o a mi entendimiento o a mis ojos puedo quizás decir, es que está más complicado, es que está más confuso. Pero hermanos, cuando Dios dice una cosa, cuando Dios da un mandamiento, cuando Dios da una indicación, hermano, no es para avergonzarte, hermano. Hermano, porque Dios sabe que es lo conveniente, hermano. Dios sabe, hermano. A veces nosotros cuestionamos a Dios, hermano. Así como María, así como la hermana de María, Marta. Y, ay, Señor, ¿y si tú hubieses estado aquí? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no moriría. Hermano, aún esas pérdidas que nosotros hemos pasado, nos han acontecido, hermanos, todas esas tienen propósito y propósitos divinos. Todas esas no carecen de propósito, hermano. ¿Por qué? Porque Dios permite que pasen esas cosas. Al igual que como en la vida de Job, al igual que como en la vida de Abraham. O sea, hermanos, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar, hermano? O sea, y Dios dando promesas de Abraham, y Dios dándole lo material, dándole una comodidad económica a Job, pero Dios permitió que pasaran ciertas cosas en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósitos, hermano. A cada uno de nosotros, hermano, el que estemos aquí no es cosa de la casualidad. El que estemos aquí, hermano, y sí, a lo mejor muchos ya hemos pasado por esa situación, que a lo mejor hace un rato el hermanito del devocional decía, mencionando de nuestra hermanita Mari, a lo mejor muchos dirán, bueno, es que pues
de aquellos familiares que no creen en las cosas de Dios y te pueden decir y te pueden querer hacer menos porque eres cristiano. Es que mira que, y algunos vulgarmente dicen, es que te volteaste, es que mira y cómo te va. Hermano, las cosas, los planes de Dios son perfectos y los tiempos de Dios más perfectos. ¿Por qué? Porque no carecen de propósito, hermano. Entonces, dice la palabra, y decían, pues, ¿qué quiere decir esto con todavía un poco? No entendemos lo que dice. Jesús conoció que querían preguntarle y dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto, acerca de esto. Que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. La segunda parte de estas expresiones, hermano, es lo más glorioso, hermano, que sí, Jesús y les iba a ser quitado, hermano. Jesús les iba a ser arrebatado por engaño, por envidia, por cuestiones religiosas, pero lo más importante, porque Dios tenía un propósito. Porque Dios tenía, el Padre tenía un propósito. Hermanos, si Jesús no hubiese ascendido al Padre, el Espíritu Santo hace un rato no podría estar, hermanos. Hace un rato el Espíritu Santo se hizo presente. ¿Por qué? Porque Jesús fue tomado. Porque Jesús ascendió. Y esa promesa se cumplió, hermano. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermano, persona que nos acompaña, vamos allí a Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 40, dice, y diciendo esto le mostró las manos. Diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo estas palabras, estas palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos
del poder desde lo alto. Hermanos, yo cuando leía esto, hermano, cuando meditaba esto, qué hermoso es, hermano, que cuando las cosas, a veces por muy complicadas que parecen, hermano, Dios no nos deja ahí estancados, no nos deja ahí con conflictos de entendimiento, hermano. Cuando el Espíritu Santo, o cuando Dios, el Espíritu Santo, tiene un plan en nuestras vidas, hermano, por muy complejo que parezca tu día, por muchas adversidades que puedas tener, muchos problemas, hermano, Dios viene y te trae, a través del Espíritu Santo, te trae la revelación de su palabra. Y cuando eres una persona que verdaderamente le crees a Dios, le crees a su palabra, hermano, persona que nos acompaña, Dios se encarga de que venga a tu mente y que te refresque la palabra y que te refresque el entendimiento. Y hermanos, y es lo que Jesús les estaba diciendo acá en este versículo, que dice, de ciertos que lloraréis y lamentaréis. ¿Qué pasaba por la mente de estos que iban camino a Emaús, hermano? Hermanos, al igual que usted, al igual que estos 12, perdón, al igual que estos 11, al igual que muchas personas que creen en Dios, pero que las cosas no llenan sus perspectivas, pero que las cosas no son como muchas veces deseamos que pasen. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos? Queremos que un enfermo sane, hermanos. O sea, ¿cuántas de y no porque carezca de poder, Dios carezca de poder, no. O sea, no porque Dios en su capricho no quiera sanar, hermano, no. Es que Dios tiene propósitos, aún en nuestras enfermedades, aún en nuestras complicaciones, en nuestros problemas, todo eso no están por mera casualidad, hermano. Dios tiene propósitos, Dios quiere moldear tu carácter, su corazón, o sea, tus pensamientos, hermano. O sea, y muchas de las veces vas a decir, eso es que yo creo que Dios no me escucha. O sea, yo creo que Dios está ocupado, como decían los de Baal. Yo creo que Dios no tiene tiempo para mí. No, hermanos, Dios tiene tiempo para ti. Pero si Dios está permitiendo esto, y hermano, con esto no estoy diciendo, hermanos, los que creen y Dios los va a sanar, Dios los va a sanar, hermano. Pero hermanos, el que no sea sanado no quiere decir que Dios esté enojado, o no quiere decir que Dios no quiera, que en un capricho Dios no quiera hacer la obra. No, hermano. Tenemos allá un apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Pablo tenía mucho del Espíritu, tenía mucho de Dios, sobrepasaba a muchos, dice, de sus contemporáneos. Pero dice que le pedía que le quitara ese aguijón, ¿verdad? Pero Dios le dijo, no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. O sea, el que estemos pasando por situaciones complicadas, enfermedades, hermano, no es un juicio de Dios. Si tú le crees a Dios, si tú has puesto tu confianza en Dios, no quiere decir que Dios no quiera sanarte. No quiere decir que Dios no tenga poder. Tenemos un Dios que es soberano. Tenemos un Dios que tiene poder, pero que tiene un propósito. Y por el cual, al igual que el apóstol Pablo, Dios permite que ese aguijón permanezca ahí, porque Dios tiene propósitos. Entonces, hermano, hermana, persona que nos acompaña, si usted, al igual que estos discípulos, está pasando por un rechazo o ha pasado por un menosprecio de la gente, o a lo mejor de tu mismo matrimonio, de tus mismos padres, de tus mismos hijos, hermano, déjame decirte, o sea, tú no te preocupes, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? O sea, Dios es contigo.
No te hace falta nada, ¿no? Dice, de cierto os digo que de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero en que vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermano, hermana, definitivamente el mundo se estaba alegrando o se iba a alegrar. ¿Cuánto escarnio de los líderes religiosos? Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo? O sea, resucitó muertos, levantó a enfermos, paralíticos, y no se puede salvar a sí mismo. O sea, dice que el mundo se alegraría. Y mucha gente se va a alegrar, perdón que te lo diga, hermano, mucha gente se va a alegrar de tus fracasos. Mucha gente se va a alegrar de que el que te vea ahí quizás con una enfermedad. Así como los líderes religiosos se alegraban de ver, pensando, hemos vencido, salimos adelante, no hay quien se ponga a nosotros. Hermano, mucha gente se alegró en ese momento. Y esos 11 discípulos quizás estaban cabizbajos, tristes, lamentándose, quizás llorando, escondidos ahí. Hermano, el cristiano puede pasar por eso, que esté cabizbajo, que esté desanimado quizás. Pero déjame decirte, como dice la palabra, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermano, estos discípulos, dice que iban tristes, que iban platicando entre ellos. Los que iban a Emaús, iban tristes, iban ahí. Es que hubo muchas promesas, hubo muchos milagros, hubo buenos planes, buenos proyectos, pero y ahora Jesús está muerto. Quizás ellos iban lamentándose, iban quizás sintiéndose unos perdedores, pero dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque Jesús se acercó a ellos. Jesús se acercó a ellos, Jesús vino a ellos, viendo su tristeza, viendo sus lamentos, viendo lo que ellos estaban sintiendo en el corazón. Jesús se acercó a ellos y lo veíamos ahí en el capítulo 24 de Lucas, ¿verdad? Y dice la palabra que les abrió el entendimiento y que les recordó que todo lo que tenía que acontecer, que lo que decía la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y les reveló toda la palabra. Y dice que se llenaron de gozo, y no solamente se llenaron de gozo, Jesús estuvo condescendiendo y les dio promesa. Y les trajo a la mente Isaías 44. A ver, ¿qué dice Isaías 44? Isaías 44. Dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal
y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotará entre, entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y esto escribirá en su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Hermanos, la misma promesa que Joel decía en el capítulo 2, verso 28, es la misma promesa, hermanos. Y es lo que estos discípulos se les estaba dando en ese entonces. La promesa que iba a ser dado. Y ese, hermano, persona que nos acompaña, hermano, querido hermano, y te lo digo con amor, yo no sé cuánto te regocijes el venir a este lugar. Yo no sé cuánto júbilo, con cuánto júbilo vengas a este lugar, hermano. Hermano, yo no sé con cuánto anhelo llegues a esta reunión. ¿Por qué, hermano? Porque el cristiano se goza por esta reunión. No por la reunión, no por las personas que va a ver, no por la persona que va a predicar, hermano, sino porque el Espíritu Santo, la promesa, se cumple cada vez que hay un corazón dispuesto a Dios. Una persona, un corazón que le cree a Dios, hermano, definitivamente el Espíritu Santo se va a derramar. La promesa que le fue dada tanto a Isaías como a Joel, como que se cumplió en Hechos 2, hermanos, se sigue cumpliendo día con día, siempre y cuando hay una tierra fértil. Hay un pueblo que le cree a Dios. Hay un pueblo que le crea a la palabra de Dios. Por eso dice, y hermano, como te decía, perdón los ejemplos que a veces te pongo, hermano, allá afuera en el mundo, ¿cuántos conciertos? Estadios de fútbol, estadios de lugares donde se practica un deporte. Amada persona, hermano, ¿cuántas personas van a hacer fila? ¿Cuántas personas van y llenan las taquillas y están desde la mañana y a lo mejor el encuentro o el deporte se va a celebrar a las 7 de la noche, pero están desde mediodía apartándose porque quieren escoger los mejores lugares, porque quieren estar en la mejor ubicación, no se quieren perder ninguna jugada? Y qué triste, hermano. Qué triste que hay sillas vacías. Qué triste es que tú que te dices discípulo, llegas a media reunión. Y es válido, hermano. Es válido cuando tienes una prioridad. Pero cuando se te hace costumbre de que llegas a las 10:30, a las 11, hermano, te decía, cuántas personas allá en el mundo quieren ver a su artista favorito y están desde la madrugada, y algunos están desde la noche. ¿Por qué? Porque quieren apartar los mejores lugares. Y aquí, y no solamente aquí, hermanos, en varios lugares donde se va a derramar la promesa dada por Jesús, la promesa dada por Dios, la promesa. Hermano, no sé cuánto te deleite, cuánto te regocija, hermano, el que usted esté presente en esta reunión. ¿Por qué? Porque Dios va a derramar de su espíritu. Dios va a derramar bendición, hermano. Hermano, ¿será que tiene más valor una despensa? ¿Será que le tienes más, perdón que lo diga, más credibilidad a tu presidente? Que no tarda menos de un año que se va a acabar. ¿Y qué viene? No, hermanos, lo que Jesús prometió, hermanos, es de generación en generación. Es por la eternidad, hermano. La eternidad no es para unos años. La misma palabra dice eternidad, es por siempre, hermano. Pero usted, hermano,
persona que nos... Y luego llegamos a la reunión y queremos los asientos de hasta atrás. Te digo, hermano, si estuvieras en un concierto de esos, yo creo que no escogerías el lugar de ahí atrás. Y dirá, pues es que el hermanito siempre se sienta hasta atrás. Yo tengo un problema de rodilla, hermano, te lo digo. Tengo un problema de rodilla y así como está el profe, el hermano Ezequiel, yo no puedo estar mucho tiempo. Entonces tengo que estirar mi rodilla, hermano, y me veo mal ahí estar estirando mi rodilla. Y por eso regularmente me ven atrás, no porque yo quiera. Pero hermano, si estuviera un artista del momento, si estuviera el deportista, si viniera a dar una conferencia, un deportista del momento, hermano, créeme que no escogerías el lugar de hasta atrás, escogerías la primera fila. Hermano, Jesús nos prometió a su Espíritu Santo. Jesús nos prometió la vida eterna, hermano. Jesús nos prometió algo que no es temporal, son eternas. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Sí, hermanos, a lo mejor algunos, siguiendo el tema de que va a haber momentos en el que te digan por ser cristiano, te quieran avergonzar, hermanos. Y pone aquí el ejemplo de la mujer que da luz. Hermano, yo creo que, digo, los que han estado presentes en los partos, algún doctor, los mismos cónyuges, yo creo que ay, esta mujer no, o sea, no, en ese momento ni tan siquiera le da así de avergonzarse de los gritotes que pega, hermano. ¿Por qué? Por la angustia, por el dolor, por la aflicción. Pero, hermano, dice la palabra que después de eso, hermano, viene el gozo, viene la alegría. Hermanos, es lo que Jesús le estaba diciendo. Va a haber un momento de sufrimiento. Va a haber dolor, así como la mujer. O sea, es incomparable. Yo creo que las hermanas, las mujeres que han tenido esos partos, o sea, saben mejor de lo que Jesús estaba hablando aquí. O sea, hay momentos en los que hay mucho dolor. Y es lo que Jesús le estaba diciendo. Van a tener mucho dolor, van a tener aflicción. Dice, y también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Eso es lo más glorioso, hermano. ¿Saben cómo se llama el título de la enseñanza? Promesas de Dios que producen gozo. Hermano, el Espíritu Santo era una promesa, hermanos. No sé cuánto les goce. Como les decía, si usted, hermano, ha entendido que el Espíritu Santo va a ser el primer asistente en este lugar, gozo debe tener su corazón. Alegría, ¿por qué? Porque no va a ser una reunión muerta. No va a ser no van a estar un grupo de religiosos muertos, hermano. El Espíritu Santo es el que va a traer vida. No es la predicación, es el Espíritu Santo el que va a traer vida, hermano. Va a avivar su palabra. Y por eso, hermanos, y aquí otra promesa, hermano. Sí, va a haber aflicción en el cristiano, va a haber persecución, va a haber dificultad, vas a tener complicaciones. Y con esto, hermanos, la persona que a lo mejor está en su mente pensando que el ser cristiano se le acaban las dificultades, no, déjame decirte,
Va a haber problemas. Va a haber problemas, va a haber dificultades, oposiciones. Te van a querer menospreciar, te van a querer hacer ver menos. Pero sabes, déjame decirte, dice, también vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver. Eso es lo más glorioso, hermano. Que Cristo va a venir, que Cristo va a regresar. Sí, regresó en ese momento de la resurrección. Ciertamente estaba hablando de que iba a resucitar. Pero hoy en día, hermano, es una promesa de que va a regresar por segunda vez, hermano, y va a venir por los que le crean, va a venir por los que confiaron en Él, va a venir en aquellos que quisieron pagar el precio. No importa, el marido te menospreció, la esposa te menospreció, los hijos te menospreciaron, no importa. Jesús no te menospreció. Jesús, para Él eres muy valioso, hermano. Para Él, hermano, como decía el hermano hace un rato, tomando la palabra de Efesios, que nos encontró en nuestros muertos, nos revivió, nos resucitó, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, nadie daba nada por ti, hermano. Nadie daba nada por ti, hermano. Pero Jesús sí lo dio todo. Jesús sí lo dio todo, hermano. Y no solamente lo dio todo. Dice su palabra, dice, y os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará el gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Hermano, persona que nos acompaña, yo no sé cuánto te deleites, no sé cuánto regocijo tengas en tu corazón, hermano, que un día Jesús va a regresar por ti, va a regresar por mí, va a regresar por aquellos que le dedicaron su vida. Decía un predicador, en ese momento, a lo mejor hasta los cristianos van a tener una tristeza, no por haber perdido su vida, no, sino por la tristeza de no haberle dedicado más, porque les van a ver, en ese momento van a entender que valía la pena dar más, invertir más en las cosas de Dios. Sí, hermano, porque decía, ahorita usted puede ver personas que están aquí, pero hermano, su corazón quizás no está aquí, su corazón quizás se quedó allá, su corazón está en otro lugar, sus intereses son diferentes. Entonces ya vemos que Dios, que la palabra de Dios nos va dando, sí, en la tribulación vamos a tener tribulación, vamos a tener oposición, vamos a tener muchas cosas en contra. Pero Jesús le empieza a decir a los discípulos, mira, va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Espíritu Santo. Voy a regresar nuevamente por ti. ¿Y cuál? Dice, y otra promesa era, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hermano, Jesús por tercera vez les está diciendo, todo lo que pidas en mi nombre, todo lo que pidas en mi nombre, os lo dará el Padre. Hermano, son promesas hermosas. Son promesas que, hermano, que te decía, no son promesas de que, digo, ahorita estaba mirando una noticia en donde hay reformas a pensiones, reformas a sistema laboral, y hay muchas reformas. Y wow, dices, y la gente está bien emocionada porque pues nada más vamos a trabajar 5 días. Y el otro tiempo, ¿en qué lo vas a invertir? Pues va a haber más delincuencia, perdón que lo diga. Y hermano,
Y esas promesas, o más bien esos proyectos que el presidente tiene, o sea, no están malas. Pero, y cambios de presidente, ¿van a continuar? Hermanos, no sabemos. Pero lo que Jesús está prometiendo, Jesús nos está dando promesas y las sigue. Y hace un rato fuimos testigos, hermano. No estaban danzando por emoción, hermano. Los hermanos que estaban danzando, yo lo pude sentir, eran en el espíritu, hermano. En el espíritu. O sea, ¿por qué? ¿Por qué danzas, hermano? Porque le das gracias a Dios. Porque quieres, o sea, yo siempre he dicho, hermano, papá, mamá, cuando tus hijos te piden algo, hermano, tus niños, cuando tus hijos te piden algo, mamá, quiero 100 pesos, ¿verdad que no? Los niños van y te bailan y te brincan y te hacen payasadas, perdón que lo diga. ¿Por qué? Porque quieren ganarse tu corazón. Hermanos, y yo lo puedo sentir así. Es un acto de adoración, un acto de gratitud, el reconocer que nuestra danza, hermanos, es para agradecer a Dios. Es para decirle, Señor, es que he recibido muchas cosas. Sí, el hermano hace un rato decía, y muchos ahorita pudiéramos pasar en el trayecto de la semana, de cuántas veces Dios nos ha librado. De cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte. Hermano, y lo único que podemos hacer es como esos niños, brincarle delante de Dios. Ay, papito, es que tú has sido bueno. Es que tú has sido hermoso. Y dice la palabra que muchos no han recibido. Dice que pidamos. Nos está dando una promesa. Jesús nos está diciendo, pide todo. O sea, dice en aquel día, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres, no está diciendo unas cosas. No está diciendo, ay, pues unas sí y unas no. No, dice todo cuanto pidieres en mi nombre, os lo dará. Hermano. Y sí, hay veces que no, la gente no recibe lo que pide, pero como dice Santiago, porque muchas veces pide para sus deleites, muchas veces pide para sus intereses personales. No está diciendo Jesús, confiesa que tienes la camioneta y vas a tener camionetón ahí. Confiésalo por fe, mira que vas a pedir una casa de 2 pisos y te va a venir una casa de 2 pisos. No, hermano, no está diciendo eso. Todo lo que pidas en mi nombre, con los propósitos correctos, Dios los va a cumplir. Dios se va a deleitar en hacerlo. Dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo nuevamente sea cumplido. Hermano, los que hemos visto cómo Dios ha hecho la obra, entendemos de lo que Jesús estaba hablando. ¿Cuánto te gozas? ¿Cuánto se goza la persona que al compartir a la palabra, o más bien compartir la palabra a la persona toma decisiones, hermano? Y hermano, cuánto gozo. Imagínate si nosotros nos gozamos, ¿cómo se gozarán allá en el cielo? Porque así lo dice la palabra. ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Hay gozo, hay fiesta. Hermano, yo no sé si usted entienda el gozo que Dios tiene, el gozo de la persona, el ver que las personas se convierten. Cuánto gozo, hermano. Hermano, hoy en esta pequeña porción, hoy podemos ver cuántas promesas, gozo, promesas del Espíritu, del amor de Dios, promesas de que vamos a pedir y vamos a recibir, hermanos. Hermano,
¿Cuántos le creemos a Dios? ¿Cuántos le creemos a Dios? Sí. Ay, y yo me pongo en tu lugar, hermano, y a lo mejor estoy en tu lugar y me pongo, y también te entiendo y digo, ay, a veces hay cosas que no entendemos, a veces hay cosas que no queremos aceptar porque no llenan nuestras perspectivas, no llenan nuestros intereses, no son como nosotros deseamos. A veces nosotros deseamos que, bueno, al orar una persona sane. Señor, es que tengo problemas económicos y Señor, yo quisiera orar y Señor, que se resuelva esto. Todos deseamos o sea, pero a veces los intereses o los propuestos de Dios a veces no son que vengan a llenar nuestras perspectivas. Sí, porque a veces son de nosotros son emociones, que las cosas sucedan así, que las cosas vayan así, que las cosas se resuelvan así, que tal persona actúe así, que tal persona, ay, ¿por qué no cambia así? No, hay, hay situaciones en las que Dios hace las cosas no de acuerdo a nuestros deseos, no de acuerdo a lo que nosotros creemos que es adecuado. Dios sabe. Sí, hermanos, entonces podemos ver que nuestras perspectivas, nuestros intereses, los motivos por los cuales nosotros hacemos las cosas o nos acercamos a Dios o buscamos a Dios, a veces no son las correctas. Las correctas son cuando aceptamos la voluntad de Dios y decimos, sí, Señor, o sea, yo no entiendo muchas cosas. Y este, un ejemplo que tenemos es en Abraham, ¿verdad? En Abraham, ¿cómo Dios lo llama? Deja tierra y tu parentela. Y después Abraham se va a Egipto y después le empiezan los acontecimientos y ay, le empieza a dar, mira, Abraham, mira el polvo de la orilla del mar, mira las estrellas de los cielos. Y le empieza a decir, y bueno, en el capítulo 15, si no me recuerdo, le dice, le da promesas no, perdón, es antes las promesas, pero al paso del tiempo, hasta en el capítulo 15 es donde Abraham como que le dice, Dios, ¿no se te habrá olvidado que me hiciste una promesa? Y no, o sea, Dios le dice que, o sea, de su descendencia iba a ser, o sea, como las estrellas del cielo. ¿Y qué podemos ver ahí? No, Dios no se había olvidado de la promesa que le había dado a Abraham, pero Dios estaba trabajando con Abraham. Dios estaba con propósitos con Abraham. Y Dios cumple su promesa a Abraham. Hermano, y las promesas nosotros queremos que al momento, ¿verdad? Queremos que, si Dios dijo que va a hacer esto, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir las promesas. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir, hermanos. Dios no miente. Si Dios prometió, Dios va a cumplir. Hermano. Pero si Abraham le dio una promesa y aproximadamente hasta los 25 años viene y se cumple esa promesa, hermano, o sea, no te desesperes porque digas, es que me prometió, o sea, Dios me prometió que si yo le buscaba, o sea, sí, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir sus promesas. Hermano, tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que cumple lo que promete. Hermano, pero sea paciente. Dios no lo va a cumplir
cuando usted diga. Dios no va a cumplir cuando su necesidad, su prioridad, no. Dios sabe el tiempo, Dios sabe el momento, y por eso Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. Iba a haber desesperación en ellos, iba a haber incertidumbre, iba a haber tristeza en los discípulos. Pero Jesús estaba trabajando en ellos. ¿Para qué? Para que en el momento que eso pasase, iba a ser suplida la necesidad. Iba a ser suplida la necesidad en la vida de cada uno de los discípulos, como lo es en la vida de cada uno de nosotros, los que hemos creído, los que esperamos en Él. Hermano, hermana, persona que nos acompaña, Dios no carece de poder, hermanos. Dios no es un Dios que solamente a algunos, que solamente a sus escogidos, que solamente a sus favoritos. No, hermano, la misericordia, el perdón de Dios, la vida eterna, hermano, es para todos aquellos que le buscan, que le creen y que rinden su vida a Él. Hermano, ¿usted le cree a Dios? Vamos por último, ahí a la segunda carta a los Corintios. Ya para terminar, hermanos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermano, cuando estés en tribulación, porque a lo mejor, hermano, hermana, persona que nos acompaña, persona que nos ve a través de la página, a lo mejor usted no ha pasado por momentos complicados. A lo mejor usted no ha pasado por tribulaciones y por eso desconoce mucho de eso. Pero va a pasar. Va a llegar el momento en el que va a estar en aflicción, en el que va a estar esa oposición, en el que va a ser usted acechado, en el que usted va a pasar por la prueba. Y hermano, ahí es donde dice Pablo que esa leve tribulación, o sea, todo lo que pasemos va a ser leve. ¿Por qué? Porque le creemos a las cosas que no se ven. ¿Cuáles son esas cosas que no se ven? Las que Dios ha prometido. Esas palabras, esas promesas son eternas. ¿Por qué? Porque si vemos, o sea, si creemos a lo que ve, a lo que nuestros ojos ven, por ejemplo, ¿qué? Las promesas que nos están dando los gobiernos, las promesas que nos están dando las diferentes tipos de gobierno, las vemos, pero esas, por cuanto las podemos ver, así se pueden desaparecer, así se pueden terminar. Pero las que no se ven, ¿sabes cuáles son las que no se ven? Las que Dios ha dado desde la fundación del mundo.
O sea, desde la fundación del mundo, desde el Génesis, Dios nos daba una promesa de un Mesías, Dios nos daba la promesa de un Salvador, Dios nos daba promesas de un Redentor. Hermano, y hasta hoy se ha cumplido esa promesa. ¿Por qué? Son promesas dadas por Dios. Y si Dios las dio, aunque no las vemos, déjame decirte que son eternas. Son por las que valen vivir. Son por las que vale la pena vivir, hermano. Las que no se ven son eternas. Porque las que se ven se van a terminar. Así como este mundo, así como esta materia se va a terminar. ¿Por qué? Porque son temporales. Entonces, va a haber tribulación, va a haber aflicción, va a haber pruebas, va a haber enfermedad, hermanos, y va a haber pérdida, hermanos. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos tenido pérdidas en esos tiempos? Pero Dios ha traído la palabra en su momento, a tiempo y fuera de tiempo. Nos ha venido a consolar, nos ha venido a dar de su gracia, nos ha venido a apapachar, hermano, así como un verdadero padre. ¿Por qué? Porque Dios sabe que muchas de las veces el ser humano nos ganan los sentimientos, nos ganan los pensamientos, nos ganan las emociones. Pero Dios sabe, Dios conoce que aunque tengamos tribulación, lo de adentro, en lo que Él trabaja, hermanos, es perfecto. Y no importa, aunque ya las canas se nos van marcando, no importa que las arrugas se nos van formando, no importa. Tenemos un Dios que es eterno. Y por cuanto Él es eterno, Él nos ha prometido que estaremos con Él por la eternidad. Jesús resucitó y por eso esos discípulos se llenaron de gozo. Se cumplió lo que Jesús estaba diciendo aquí. Se llenaron de gozo y Jesús resucitó. Y por eso cada domingo estamos aquí celebrando su nombre, celebrando su resurrección, celebrando su obra de salvación. ¿Y cuál es el gozo de nosotros en esos tiempos? Que Jesús no solamente resucitó, va a venir nuevamente. Y esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tenemos un Dios que se complace, un Dios que se compadece, un Dios que, hermano, yo lo puedo ver así. Y yo les digo, yo le pongo un ejemplo, que cuando le pides, así como el niño, cuando nosotros como padres vemos el ejemplo de nuestros hijos, que nos hacen gracias para pedir un favor, que nos hacen gracias, que nos hacen chistosadas para alcanzar que le des un premio, una remuneración, un billete. Hermano, así debemos de ser, acercarnos a Dios. Hermano, usted no se entristezca porque hay persecución. Usted no se le apague esa fe porque hay rechazo, aunque haya rechazo, aunque haya persecución, aunque haya todo lo que tenga, aunque los de allá afuera se rían, así como se rieron las autoridades religiosas en ese entonces, se rieron porque habían triunfado, porque habían dado muerte a Jesús. Pero el gozo es de estos discípulos cuando lo vieron resucitado. Y hubo mujeres que fueron y les contaron, es que no lo hallamos en la tumba. Inmediatamente corrieron y gozosos, con gozo. Hermano, mujeres, discípulos, se gozaron de ver a un Cristo resucitado. Esto es lo que dice la palabra, esto es lo que se había dicho por medio de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos. Hoy nos toca vivir a nosotros. Hoy nos toca parte de esa promesa. Y usted, hermano, usted, hermana, persona, varón, mujer que nos acompaña, hoy lo pudimos ver. No fue una emoción, hermano. El Espíritu Santo sigue obrando
en la vida. En conclusión, hermanos, tenemos un Dios que da promesas. Y esas promesas producen gozo. ¿A quiénes? Aquellos que le creen. Aquellos que le creen. Aquellos que le creen. Aquellos que toman en serio su palabra. Aquellos que han entregado su vida a esos. No, algunos quizás a la hora de la alabanza ves que al que está a tu lado está aplaudiendo y dices, bueno, ¿por qué? Porque él ha entendido ese verdadero gozo. Él ha entendido quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Y por eso hay gozo en su corazón. Cierra tus ojos, hermano. Padres, tocar ríos en el desierto. Cuando se estaban celebrando esa fiesta de los tabernáculos, había festividad, había alegría, pero esa alegría era temporal porque solamente mientras celebraban esas festividades. Y Jesús, entendiendo la necesidad de ese pueblo, entendiendo la necesidad de esos corazones, dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió, y me buscaréis, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis estar. Él tenía que irse, porque Jesús les había dicho, os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, para que se cumpla la promesa, y os enviaré el Consolador, y os enviaré al Espíritu Santo. Hermano, hermana, cuánto gozo, cuánto gozo debe haber en nuestro corazón el que el Espíritu Santo se derrame en medio de la congregación, en medio de tu familia, en medio de la iglesia. Cuánto gozo, cuánto gozo, cuánta expectativa hay en usted, porque esa promesa que en el libro de Isaías, que en el libro de Joel, que en el libro de los Hechos se vino a cumplir, hoy se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Jesús quiere derramar de su Espíritu. Jesús quiere derramar de su gracia. Aunque estemos pasando por tribulación, aunque estemos en esa sequedad, aunque estemos en esa incertidumbre, esas dificultades, Dios promete que va a derramar de su gracia,
de su Espíritu y nos va a dar vida y nos va a hacer como los sauces y nos va a hacer como esos árboles frondosos, porque necesitamos de eso para poder llevar fruto, para poder darle fruto que glorifique a su nombre. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la presencia de Él en nuestras vidas, aún para creer que sus planes son perfectos, que sus tiempos son los más adecuados. Es Dios, es su Espíritu, nuestra prioridad, nuestra necesidad. Y la promesa de que Jesús, que iba a ascender al Padre, y nos enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. Otra vez abriré ríos en el desierto, Espíritu derramaré sobre tu generación. Otra vez abriré ríos en el desierto y Espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, endereza sus sendas, porque ya viene el Rey. Allanad el camino del Señor, quitad las piedras de tropiezo, porque ya viene el Rey. Tú lo prometiste, Señor. Gracias, Padre, porque les decías a tus discípulos: un poco y no me veréis. Era cuando ibas a ser crucificado y sepultado. Pero luego un poco y me veréis. Te iban a ver resucitado. Y dijiste: porque yo voy a ascender a mi Padre. Gracias, porque ahora estás a la diestra del Padre. Y grandes, preciosas, muy grandísimas promesas has hecho. Gracias, porque resucitaste la promesa que le dijiste a tus discípulos. Gracias, porque ascendiste a los cielos y pronto vendrás. Gracias por esas promesas que a los 50 días se derramó tu Espíritu Santo. Y esa tristeza que tenía, ejemplo, Pedro, ese temor que tenía Pedro, se convirtió en gozo. Esa tristeza se convirtió en gozo, a tal grado que cuando te vio resucitado y descendió el poder del Espíritu Santo y lo iban a crucificar, a él ya no le importaba, porque había disfrutado de tus grandes promesas y esa esperanza muy grande en él. Grandes y preciosísimas promesas. Pronto Cristo viene, hermanos, pero una promesa grande te voy a dar en esta tarde. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. ¿Escuchaste bien? El día que mueras, Cristo, por su Espíritu,
vivificará tu cuerpo mortal. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo. Ponte de pie y vamos a alabar a Dios con este canto que dice: días son estos de Elías. Y así terminamos. Simplemente daré unos anuncios rápidamente. Jesús viene, el Mesías viene, una promesa que está por cumplirse, hermanos. Esperemos ese Mesías. Días son estos de Elías. Cristo viene pronto. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Son esos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de David, tu siervo, reinando otra vez. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Sí. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Sí. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verán. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verán. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí una promesa Yeshua más. viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue? Jesucristo. Jesús. ¿Quién ha de venir? Resucitaste ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? Tus promesas son grandes y eternas. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Gracias, Señor, por tus grandes y preciosísimas promesas. Tú vienes pronto. Y aquí estamos, Señor. Llénanos más y más con tu Espíritu.
perfecciónanos, santifícanos para ti. Señor, que nuestras emociones se alineen a tus promesas. Tú hiciste al hombre de un espíritu, que tu espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que tú eres Dios. Tú hiciste al hombre de un alma de emociones, que nuestras emociones se ajusten a tu palabra. Tú hiciste al hombre con un cuerpo, que nuestro cuerpo sea para darte la gloria siempre. Aquí estamos, Señor, tómanos para ti. Gracias, Padre, por esas promesas tan hermosas. Pueden sentarse, hermanos. La gloria sea para nuestro Dios siempre. Simplemente, en esta hora, quiero decirte que regreses con esa bendición del Señor, con ese Espíritu Santo que te acompaña para siempre. Dice la Escritura que Él enviaría al Consolador, el cual nos guiaría a toda verdad, el cual estaría con nosotros para siempre. Él es nuestro pastor. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Él es nuestro pastor. Bien, hermanos, así terminamos la reunión, orando, cantando y simplemente dando unos anuncios.